A las 6 de la tarde del 18 de junio de 1940, un general francés relativamente desconocido llamado Charles de Gaulle se sentó al frente de un micrófono en la BBC de Londres y comenzó un discurso. Con una duración de menos de 6 minutos, sus palabras fueron un rechazo apasionado al armisticio con Alemania, que había sido anunciado el día anterior por el mariscal Pétain, primer ministro y eventual jefe de Estado del régimen colaboracionista de Vichy. El general de Gaulle insistió en que la caída de Francia fue tan solo una batalla y no toda la guerra. Emitido finalmente a las 10 de la noche, su discurso no fue evidentemente político. Más bien, fue un llamado a las armas, dirigido a soldados y militares franceses para que se reunieran con él en Londres y continuaran la lucha en el exterior. A pesar de que muy pocas personas en un principio respondieron al llamado de Gaulle, su discurso quedó consagrado en la historia de Francia como el punto de partida de lo que más adelante se conocería como la Resistencia francesa. Sin embargo, este movimiento es mucho más complejo de lo que a primera vista parece, ya que abarcó a muchas más personas que solo aquellos franceses que atendieron al llamado de Gaulle. Y yéndonos a las estadísticas, según el libro del historiador francés Olivier Viviorca, La Resistencia francesa, el llamado también Ejército de las Sombras fue siempre un fenómeno minoritario, conformado aproximadamente entre 300.000 y 500.000 mujeres y hombres de una población en 1945 de casi 40 millones. A pesar de ello, su número no fue impedimento para que este movimiento fuera un dolor de cabeza constante durante la ocupación alemana, siendo siempre su objetivo el de luchar concretamente contra los ocupantes e incluso contra el régimen de Vichy. Sus acciones fueron desde la distribución de periódicos clandestinos, pasando por la recopilación de informes de inteligencia, hasta numerosos actos de sabotaje como la destrucción de vías de ferrocarril y el transporte y distribución de armas recibidas en lanzamientos en paracaídas. En muchos casos, estos actos conllevaron la muerte de soldados alemanes, por lo que la fuerza ocupante llevó a cabo una serie de represalias para combatir a la resistencia, algunas de ellas brutales, especialmente en 1944. Vale decir también que las víctimas de algunas de estas represalias por parte de los alemanes fueron civiles inocentes que no tenían nada que ver con la resistencia. Una de las más conocidas fue la masacre de Oradour-sur-Glane, el 10 de junio de 1944, donde miembros de la división Das Reich de las Waffen-SS masacraron a 643 civiles indefensos. Cuando el Sturmbannführer Adolf Dickmann, el hombre que había ordenado la masacre de esta aldea francesa, fue llevado a un consejo de guerra por orden del Standartenführer Sylvester Stadler, Dickmann alegó ante el Feldgericht, que viene a ser el tribunal penal de las Waffen-SS, que la razón por la cual cometió la masacre fue como represalia por la muerte de un amigo suyo a manos de la resistencia francesa, el Sturmbannführer Helmut Kempfe. En términos generales, se considera a Kempfe como uno de los oficiales de más alto rango en ser capturado por la resistencia, y el tipo de muerte que sufrió a manos de sus miembros sería considerada como una de las más brutales, pero que también desencadenaría otra peor. El día de hoy, seguidores, veremos el destino de Helmut Kempfe, el oficial de las SS que fue quemado vivo. Bienvenidos a Ministorias de Guerra. Helmut Kempfe nació en Jena, en Alemania, el 31 de julio de 1909 y siguió los pasos de su padre convirtiéndose en tipógrafo. Sin embargo, cuando Hitler llegó al poder en 1933, comenzó a buscar un nuevo empleo. En un principio se unió a la Wehrmacht en 1934, ostentando el rango de teniente, pero con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Kempfe se ofreció como voluntario para la recién formada nueva rama de las SS, las Waffen-SS. Cuando llegó, Kempfe comenzó con el rango de Unterscharführer, o sargento segundo, participando en la campaña occidental en 1940. A finales de enero de 1941, y por sus logros y distinciones realizadas en Bélgica y Francia, Kempfe había ascendido rápidamente,
alcanzando hasta la fecha el rango de Obersturmführer o teniente. Durante este tiempo, el teniente Kempfe fue destinado a la división Totenkopf, pero poco tiempo después fue reasignado a la segunda división Panzer SS, conocida como Das Reich. Quién sabe si en algún momento se habrá topado con el dios Kratos Klingenberg, que ya era parte de esta división para esas fechas. Pero bueno, eso es otra historia. Aquí estuvo al mando del tercer batallón, dentro del cuarto regimiento de granaderos Panzer der Führer, que era el grupo de reconocimiento de la división Das Reich. Durante la campaña en el frente oriental, Kempfe siguió destacándose por su excelente liderazgo y valentía. A finales de 1941 se le otorgó la Cruz de Hierro de primera clase, pero resultó herido hasta enero de 1942. Luego se hizo cargo nuevamente del tercer regimiento y luchó en el frente de Viazma, dentro del grupo de ejércitos centro. Por todas sus acciones, Kempfe fue galardonado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 10 de diciembre de 1943 por sus servicios en el frente oriental, especialmente por sus actos durante la batalla del Dnieper. Asimismo, fue ascendido al rango de Sturmbannführer o mayor. Tras ello, Kempfe fue trasladado en la primavera de 1944 junto con la división Das Reich al suroeste de Francia, donde siguió al mando del tercer batallón dentro del regimiento der Führer. Para ese momento de la guerra, las cosas ya estaban muy tensas respecto a la situación militar alemana, y parecía casi inminente que los aliados iniciarían una ofensiva en el norte de Francia, por lo que los alemanes hicieron preparativos masivos para esta eventualidad. Como miembro de una compañía de reconocimiento, se le ordenó a Kempfe que completara una serie de operaciones de reconocimiento en el centro-sur de Francia. Mientras estuvo aquí, tuvo la tarea de llevar a cabo ataques contra los maquis, un grupo de guerrilleros rurales de la resistencia francesa. Los maquis estaban formados en su mayoría por hombres jóvenes de la clase trabajadora, que habían logrado evitar ser reclutados en el servicio de trabajo obligatorio para proporcionar trabajo forzoso para el esfuerzo bélico alemán. Estos hombres se habían adentrado en las montañas y los bosques, y posteriormente establecieron facciones de resistencia. La mayoría de los Maquisards, como se les conocía, operaban en las regiones montañosas de Bretaña y el sur de Francia, y usaban tácticas de guerrilla para hostigar a los soldados alemanes. También estuvieron involucrados durante la invasión aliada de Normandía, ya que ayudaron a retrasar la movilización de fuerzas alemanas hacia el norte de Francia, siendo la división Das Reich una de las que iban en camino a Normandía. Durante este tiempo, los maquis fueron un dolor de cabeza constante para los alemanes. Por este motivo, enviaron a Helmut Kempfe para ocuparse de ellos. Por desgracia para él, las cosas no le salieron bien. El 9 de junio de 1944, 3 días después de que tuvieran lugar los desembarcos en Normandía, partes de la división Das Reich llegaron a la ciudad de Toul, que anteriormente había sido ocupada por los alemanes, pero había sido capturada el día anterior por miembros comunistas de la resistencia, que ocasionaron pérdidas alemanas. Sin embargo, la división Das Reich recuperó la ciudad y tomó represalias por los alemanes muertos en la llamada Masacre de Toul, donde 99 franceses fueron ahorcados en las calles. Luego de esto, la división continuó su camino hacia el norte. Unos kilómetros más al norte de Toul, soldados de las SS encontraron el automóvil de Kempfe abandonado, por lo que informaron que éste había desaparecido durante los combates contra la resistencia. Rápidamente, los oficiales de la Das Reich iniciaron de inmediato medidas de búsqueda para encontrarlo, pero estas no arrojaron ningún resultado. Los alemanes iniciaron una búsqueda brutal, que comenzó con la ejecución de 2 campesinos cerca del lugar donde desapareció, y posteriormente ese día, las represalias serían mucho más brutales. Pero, ¿qué había pasado con Kempfe? Lo que había ocurrido es que durante los combates para expulsar a los miembros de la resistencia de Toul, Kempfe había caído en manos de ellos a 4 kilómetros al este de Saint-Léonard-de-Noblat por un grupo dirigido por Jean Canu. Tras ser capturado, fue llevado a la comuna de Chessou y durante la noche a Breuil-Fa, un pueblo al norte de Oradour-sur-Glane, en la región de Lemosín. Canu finalmente entregó a Kempfe al coronel Georges Gangouin,
un militante comunista francés que ocupaba un lugar destacado dentro de los maquis. Kempfe fue retenido dentro del grupo comunista de los maquis y fue este grupo quien decidió su destino. Hasta ese momento, Kempfe era el oficial de más alto rango en ser capturado por miembros de la resistencia francesa, aunque estos aún no sabían qué hacer con el oficial de las SS, pero luego de enterarse de lo que los miembros de la Das Reich habían cometido en Toul, y en respuesta a esta masacre, los guerrilleros tomaron una decisión. Se decidió finalmente que Helmut Kempfe sería quemado vivo ceremoniosamente el 10 de junio de 1944. Frente a una gran multitud, él y otros miembros de las SS fueron quemados vivos en una ambulancia militar alemana secuestrada. Este hecho fue considerado a todas sus luces como un gran espectáculo. La ejecución de un miembro de tan alto rango de las SS fue recibida con vítores por los franceses que presenciaron la ejecución de Kempfe. Sin embargo, los relatos exactos de su ejecución siguen siendo incompletos. Se presume que él y otros soldados fueron arrojados a la parte trasera de una ambulancia militar alemana y esposados allí. Luego, cerraron la puerta del vehículo, prendiéndole fuego con todos los alemanes adentro luchando por salir. Y tal y como dice el dicho de ojo por ojo, diente por diente, la muerte de Kempfe sirvió como desencadenante de la siguiente masacre. Posteriormente, los oficiales de la división Das Reich fueron informados de la muerte de Kempfe cuando encontraron la ambulancia incendiada. Su compañero y amigo de mucho tiempo, el Sturmbannführer Adolf Dickmann, encontró su cadáver esposado dentro de la ambulancia de campaña alemana junto con los restos de los otros soldados alemanes. Después de ver el cuerpo de su amigo, Dickmann, como comandante del primer batallón del 4º Regimiento de Granaderos Panzer der Führer, decidió realizar una de las masacres más recordadas en el frente occidental. Dickmann se había enterado de que probablemente los combates donde Kempfe fue secuestrado se llevaron a cabo en un lugar llamado Oradour. Dado que había 5 posibles ubicaciones en las inmediaciones, Dickmann se decidió por el pueblo de Oradour-sur-Glane. En la masacre de Oradour-sur-Glane, 190 hombres, 248 mujeres y 205 niños murieron con los métodos de matanza que los soldados de las SS habían aplicado ya en el frente oriental. En total, 643 personas que no tuvieron nada que ver con la muerte de Kempfe fueron asesinadas y todo el lugar quedó destruido. En definitiva, la ejecución de Helmut Kempfe en sí fue increíblemente brutal, pero lo que ocurrió como consecuencia de su muerte después fue mucho más horrible y bárbaro. Luego de esto, los restos de Kempfe fueron enterrados inicialmente de forma anónima en Breuil-Fas, pero según las conclusiones de la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra, los restos fueron enterrados nuevamente en el cementerio militar de Verneuil en 1963. En la actualidad, hay una estela, un monolito de granito que conmemora la captura de Helmut Kempfe el 9 de junio de 1944, inaugurado en 1986 por Georges Gangouin. Esto ha sido todo por hoy, les deseo un feliz año a todos y ya nos vemos en la próxima batalla.